que transforman. En la vida de las personas ocurren sucesos de encuentros que producen transformaciones súbitas, algo que no estábamos esperando. La palabra de Dios recoge muchos casos así. Vamos a estudiar algunos de ellos y aprendamos que los encuentros con Dios siempre producen transformaciones. Tenía 8 años cuando llegué a la iglesia y fui recogiendo toda esa información de la escuela bíblica, de los sermones, la conciencia cristiana, sin que eso significara necesariamente que yo era un cristiano. Pero estaba allí en la iglesia, yo no entendía. Pero así, y cuando tenía 14 años un día, pecado. Los pecados de un adolescente muy sometido y estaba en el templo, en el culto, y Dios se encontró conmigo. Yo no lo andaba buscando de manera especial, era lo que yo hacía siempre, pero esa mañana fue distinto. Esa mañana salí de allí con la convicción de que yo había tenido un encuentro con el Señor, que había sido personal y que eso había cambiado mi vida. Y desde ese momento tuve conciencia clara del norte de mi vida y de que era pecador y de que necesitaba a Cristo. Vamos a caminar por la Escritura para hablar de algunos, hay muchos, pero vamos a hablar de algunos. Se encuentra con el hombre que marcan la historia de la iglesia y la historia de la humanidad. Hablemos, por ejemplo, del encuentro de Adán con Dios. Es un encuentro para saldar cuentas. Es un encuentro de Dios con el hombre una vez que lo ha creado, lo hizo bueno y lo hizo libre. Crear un hombre bueno y libre es un problema. Lo pudo haber creado bueno, pero no libre, lo creó bueno y libre. Y eso es una... Lo crea bueno porque le da su naturaleza. Lo crea libre porque no lo quiere esclavizar. Y le dice cuáles son las reglas del juego. Y el hombre empieza a caminar y bueno, ocurren las circunstancias donde se pone en juego la libertad. Todos sabemos la historia. Satanás llegó, hizo su oferta y el hombre pecó. Bueno, y dice la Biblia, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, escuchen esta frase porque es una frase increíblemente escatológica, se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Usted se ha escondido alguna vez de Dios? ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido cuando usted ha tratado de esconderse? Aunque usted quiera. Uno se puede esconder de todo el mundo. Inclusive uno se puede esconder de uno mismo. A veces se dice tantas mentiras a uno mismo, se las dice tantas veces que hasta se las cree. Pero no hay forma de esconderse de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles, pero Jehová, Dios, llamó al huerto y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿qué pasó?
Tan bonito que estaba todo. ¿Qué te pasó? Te hablé con claridad, te expliqué las reglas del juego. Nosotros sentimos eso a veces con la gente. Oye, hermano, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? Y a veces la gente dice, no, es que el diablo me engañó. Como si el diablo tuviera el poder de engañarme por encima de mi voluntad. Dice, el diablo me engaña si yo me dejo engañar. De hecho, el diablo no puede hacer nada que usted no quiera. Porque Satanás no tiene ese poder. Por supuesto que a él le gustaría tenerlo. Pero si Satanás tuviera ese poder, no estuviéramos aquí esta noche. Toditos estuviéramos en el infierno. Pero él no tiene ese poder. ¿Dónde estás tú? Y miren la respuesta del hombre. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero después dijo otras cosas más. Bueno, no fui yo. Fue ella. La mujer que me diste. O sea, la culpa es tuya. Al final, el hombre estaba convencido de que finalmente el culpable de todo eso era Dios. Porque si no le hubiera dado a esa mujer, no hubiera pasado nada. Lo triste es que ese fue un encuentro que marcó la historia de la humanidad. Porque ese es nuestro padre Adán. Y de él heredamos esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa nos condenó eternamente. Y la única manera de eliminar las consecuencias de esa condenación surgen porque Dios decide unilateralmente en el cielo resolver eso. Pero no lo resuelve ejecutivamente como nosotros quisiéramos, así como sopló y ya se acabó. No, fue un proceso. Dios es respetuoso de sí mismo. Su santidad no le permite abusar de su poder. Pudo haber salvado a Dios, al hombre ejecutivamente de esa condenación, pero Dios tiene que pagar. Su propia justicia le exige que tiene que pagar. Y entonces paga a través del nacimiento y de la muerte vicaria de Jesucristo. Podríamos seguir diciendo muchas cosas de ese encuentro, pero ese encuentro de Adán con Dios después del pecado sigue ocurriendo cada momento en la vida de la gente. Encontramos en Génesis 12 un encuentro que produce el programa de Dios para la humanidad. Hay una frase increíblemente hermosa. Pero Jehová Dios había dicho a Abraham, Abraham no es un hombre que tiene una tradición de conocimiento de Dios. Abraham no tenía la ley. Abraham es un hombre que nos sorprende. Dios se encuentra con él. Abraham no tiene razón para creer como tenía Moisés. Moisés tenía toda una estructura de fe, de religión, pero Abraham no tiene nada. Es decir, Abraham no tiene lo que llamaríamos una iglesia. Abraham no tiene ni siquiera una teología. Lo único que Abraham tiene es una fe increíble, porque hay que tener fe para creer en eso. Es decir, se consigue con un Dios a quien él no conoce. Dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Imagínense eso. Si Dios me dijera eso a mí, yo le dijera, ya va, está como muy apurado, Señor. O sea, dímelo más lento, porque la verdad es que no entiendo. Primero, no sé quién eres tú. Y después que me voy a ir, me vas a dar una tierra, pero ni siquiera me dices dónde. No, yo te la mostraré. ¿Cómo es eso?
Es decir, hay que tener en cuenta que este hombre era fuera de serie. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeres, y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Leemos eso así y a veces no nos damos cuenta de la profundidad que hay allí. Es decir, Dios le está diciendo a un hombre desconocido, te he escogido. Ahora, resulta que ese hombre desconocido es un anciano. Y él dice, la primera pregunta que tiene que hacerse, bueno, ¿cómo es eso de que haré de ti una nación grande? Yo soy un viejo, la esposa también es otra vieja. Es decir, esto no me suena, no me cuadra. Pero Abraham era un hombre que pudo conectarse con Dios. Esa es la grandeza. Y la declaración que Dios le da a Abraham es una declaración fundamental en la palabra de Dios, una declaración raizal. Forma parte de la estructura básica de la declaración de toda la palabra de Dios. El teólogo Kaiser dice que es una declaración epigenética, o sea, una declaración que forma parte de la columna vertebral de la revelación de Dios. Porque esa declaración, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no es otra cosa que el anuncio de la salvación de la humanidad. Porque no olvidemos que el hombre cayó, ya hablamos de Adán, cayó de la gracia de Dios y va caminando hacia la condenación. Si no ocurre un suceso que cambie eso, el hombre se condenará eternamente. Ahora Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que le está diciendo, voy a hacer de ti una nación grande. Va a establecer el pueblo de Israel que va a ser la luz del mundo a través del cual va a venir el Mesías. Pero el Mesías no va a venir únicamente para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Creo que ese hombre tuvo un encuentro que le cambió la vida, no solamente a Abraham, sino que nos cambió la vida a nosotros. Dice el libro de Génesis más adelante, así que se quedó Jacob solo. Este es un encuentro de un hombre con Dios que produce un nuevo comienzo. Un hombre cuya definición de su vida es tramposo. Eso es lo que significa la palabra Jacob. Jacob vivió haciendo trampa. Le quita la primogenitura a su hermano. Lo engañan. Porque si tú engañas, pues, y te engañan, pues no puedes gritar ni llorar. Son las consecuencias. Labán también lo explota un poco, lo persigue, también lo engaña. Y llega el momento de la verdad. Llega el momento en que te encuentras con tus errores en la vida y tienes miedo. Y Esaú había dicho, lo voy a matar. Y como era un engañador y un manipulador, llega el momento del encuentro. Han pasado 20 años de la ruptura. Y él sabe que Esaú viene con un ejército y teme, le da miedo. Entonces empieza a manipular mandándole regalos. Le manda caballo, vaca, burro, oveja, divide la gente, es decir, estrategias. Pero miren lo que dice la Biblia, pero después se quedó solo. Tú puedes hacer todas las trampas habidas y por haber en tu vida, pero hay momentos que tienes que quedarte solo con Dios. Y decir, bueno, Señor. Y cuando se quedó solo dice,
luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Se dan cuenta de la mentalidad de Jacob? Era un negociador. Si algo tenía claro era que él sabía dónde estaba la bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Está luchando con un ángel. No es un encuentro cualquiera. Es el encuentro de Dios con Jacob, de donde va a venir el Mesías. No es cualquier cosa. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón, ¿cuál es tu nombre? No se llamará más tu nombre Jacob, te vas a llamar Israel. No serás más tramposo. Hay una transformación en la vida de ese hombre. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay gente que comete errores y cuando nos referimos a ellos decimos, ese no tiene remedio. ¿Te has escuchado esto, verdad? No, déjenlo quieto, ese ya no. Déjalo, no, eso no tiene remedio. No hay ningún ser humano que no tenga remedio. Todo el mundo tiene remedio. Si una cosa tenemos que aprender los cristianos es a mirar a la gente como las mira el Señor. Encontramos a un hombre que se llama Gedeón. Es un encuentro curioso, porque es un encuentro que se parece a cosas que nos pasan a nosotros muchas veces. Yo he escuchado esto muchas veces. La palabra más importante de todo el encuentro de Dios con Gedeón es un sí condicional. Ya lo van a escuchar. Y vino el ángel de Jehová. Esto es en el momento en que ya terminó Moisés su ministerio, lo terminó Josué, esta es la época de los jueces. Hay una angustia porque, bueno, los madianitas, los filisteos, todos los pueblos poderosos de los cananeos y de los amorreos oprimieron a Israel por voluntad de Dios, por el pecado de Israel. Pero los madianitas eran terribles. Los israelitas tenían que esconder la cosecha. Era castigo de Dios por su pecado recurrente. Dice la Biblia que en esta época no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Dice, y de repente aparece Dios. Ha pasado mucho tiempo de silencio. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es decir, de repente aparece Dios después de muchos años de silencio. Y miren la respuesta de Gedeón. Señor mío, Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevivido? Si Jehová está con nosotros, como quien dice, muy bonito, ahora que te apareces tú. Tenemos años sufriendo y tú en silencio y ahora dice que ya estás con nosotros. Sí, explícame esto entonces. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Yo he escuchado muchas veces, pastor, ¿por qué me está pasando esto? Porque mire, yo soy bueno, yo soy consagrado, yo tomo la Santa Cena, yo doy los diezmos y mire que es que no salgo de una. ¿Por qué? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Bueno, la historia que sigue es bien interesante.
Dios va tratando con él. Él duda, tiene dudas. Y Dios no se molesta por las dudas. Las dudas no son pecado. La gente tiene dudas y Dios lo entiende. Y entonces le dice Dios lo que va a hacer y Gedeón dice, bueno, ya va, pero déjame probar a ver. Si pongo una cosa así, un vellón, un pedazo de cosas, y si llueve alrededor y no llueve ahí, yo creeré. Y pasó tal como, o sea, una muestra física de que Dios le estaba hablando. Y Dios es tan bueno que lo complació. Y después dice, bueno, discúlpame, pero vamos a hacerlo otra vez ahora, ¿ves? Yo creo que si nosotros nos ponemos en el lugar de Dios en este momento, le hemos dicho, bueno, ¿crees o no crees? Pero Dios no es así. Está bien y Dios satisface la exigencia de Gedeón. Hay momentos que no entendemos lo que está pasando. Y es posible que usted pregunte y la mejor respuesta es que le digan, no sé. Saben, a mí se me acerca gente a veces y me dice, pastor, tuve un sueño así y me echan aquel sueño. ¿Qué significa? No tengo idea. Porque no tenemos respuesta para todas las cosas. Es decir, hay procesos en la vida de la gente. Es decir, uno tiene que ser honesto. Cuando aquel hombre se le acercó al Señor y el Señor le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? El hombre dijo, creo, pero ayúdame en incredulidad. Ya, pero ¿crees o no crees? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es eso de que creo, pero ayúdame en incredulidad? Eso es decir, creo y no creo. ¿Qué tal si el Señor le dice, bueno, cuando creas ven y yo te lo sano? Ven el lunes. Pide una cita. No, con esa migaja de fe, Dios le sanó. Dios es más misericordioso de lo que nosotros nos imaginamos. Dios pudo haberle armado un lío a Gedeón, pero fue paciente. Tenemos que aprender a ser pacientes con la gente nueva, con la gente que no comprende la palabra de Dios y con la gente vieja que tampoco la comprende. Porque hay gente que pasa mucho tiempo en la iglesia y no crece. Ok, ¿se acuerdan de David y Natán? Un encuentro con Dios cuando creemos que nadie conoce nuestro pecado. Cuando creemos que lo hicimos y nadie lo sabe. Ya sabemos lo que le pasó a David, ¿verdad? Abusó de su poder como líder político y militar. Se enamoró de una mujer. Se puso a mirarla más de la cuenta. Los ojos no son autónomos. Quien es autónomo es el corazón. Los ojos son sencillamente un sistema operativo que capta información. Ellos no tienen la culpa. Pero hay un corazón que le dice a los ojos, voltea para otro lado. Lo que pasa es que a veces ese corazón está en problemas. Por eso me encanta lo que dice Sergio Scataglini con las miradas. Soy responsable de lo que hago después del segundo de la mirada. Con el primer segundo no soy responsable porque puede ser un accidente. Pero soy responsable de lo que hago con mis ojos un segundo después de la primera mirada indebida. Y una mirada indebida le arruinó la vida a David. Ahora, David no era un sinvergüenza. David era un hombre serio. David era el dulce cantor de Israel.
Era el líder militar y político de la nación. Era un hombre que amaba al Señor. Tenía toda una estructura espiritual sobre sí. Pero no pudo tomar la decisión de vigilar. Y empezó mirando. Terminó mandando a buscar a la mujer. La embarazó. Como era el rey, nadie lo criticó. Pero dice la Biblia, y esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Ya? Pero no lo pusieron en disciplina ni nada de eso. Y un día, bueno, llegó el esposo, lo mandó a llamar, lo engañó. El esposo de Betsabé, Urías, un militar valiente, digno. Trató de engañarlo y de embullarlo para que lo que era pareciera otra cosa. Como el hombre no cayó en la trampa, porque además resultó más consagrado de la cuenta. El arca de Jehová, el símbolo de la presencia de Dios, estaba en manos de los filisteos. Y Urías dijo, no puedo irme a dormir a mi casa, no puedo ir un fin de semana. Lo sacó de la guerra y lo mandó un fin de semana libre para su casa. Para que lo que no era, pareciera como si era. Y Urías dijo, no voy a ir. Entonces lo emborrachó. Y el hombre ni borracho fue a su casa. Increíble. Todo eso lo hizo David, hermano. Todo eso lo hizo el ungido de Jehová. Bueno, llegó el momento en que, como Urías no cedía, lo mandó a matar. Obviamente no lo mató él, ni le dijo, sino pónganlo donde le den. Cuando Dios se encuentra con nosotros, Dios nos habla claro. Por eso cuando nosotros tenemos que confesar un pecado, tenemos que confesarlo completo o mejor no lo confiese. Entonces dijo Natán, aparece el profeta Natán. ¿Saben? ¿Se acuerdan de la parábola de Natán, verdad? Y Natán le dice, tú eres digno de muerte. Tú eres aquel hombre que abusó, teniendo muchas, tomaste la de uno solo. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, o sea, te bendije. ¿Por qué hiciste eso, David? Por amor de Dios. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Escuchen el juicio de Dios. Con Dios, hermano, uno no puede ser sino absolutamente claro. Cuando se trata de confesar el pecado, usted no lo puede medio confesar. Porque medio confesarlo no es confesarlo. Y miren el juicio del profeta. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y la mataste y lo mataste a él con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué juicio tan bárbaro? ¿Sabe lo que significa eso? Si usted lo traduce a lo que diríamos hoy, lo que está diciendo Natán, hiciste un montaje para que la gente creyera en esa mentira. Convenciste a la sociedad de que la desaparición física de Urías era un producto de la muerte, de la guerra. Pero tú y yo sabemos que lo mandaste a matar. Tremendo. Déjenme decirle, Dios siempre no hace eso.
lo cual no significa que lo podamos seguir haciendo. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, entramos en la dimensión del pecado. Cuando David cometió ese pecado era porque estaba de vago. Dice, en el tiempo que los reyes van a la guerra, David estaba en Jerusalén. Y un día, así como una historia, como un cuento, al caer la tarde, estaba mirando desde la terraza de su casa y vio más de la cuenta. Y una mirada indebida se convirtió en adulterio y se convirtió en asesinato con traición y alevosía. David confesó el pecado porque el profeta de Dios lo enfrentó. No esperes que Dios haga eso. Si pecamos, tenemos que confesar. La sociedad posmoderna es muy laxa y los expertos en conducta humana inventan muchas cosas. Inventos light para que la conciencia se calme, ¿no? Confesar es duro, es difícil, pero no hay otro camino. ¿Se acuerdan de una mujer a quien llamamos la samaritana? Es un encuentro increíble, me encanta el encuentro de Dios con esa mujer. Vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El lío de los samaritanos, los samaritanos también son judíos en este contexto. Sí, los samaritanos no son un pueblo pagano. Fue un problema que hubo, ya es historia vieja, cuando la reconstrucción del templo no se pusieron de acuerdo y, en fin, se pelearon los dos grupos y se creó el mundo samaritano. Obviamente tenían un culto paralelo y en la medida del tiempo se fueron dividiendo. Había mucha rabia. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús sabe que es samaritana y que no hay relaciones entre los judíos y los samaritanos, pero Jesús le dijo, dame de beber. Porque Jesús no se engancha con los pecados de la gente. Hay gente que le dice a uno, usted lo va a saludar y no lo saluda. No, yo no lo saludo. Bueno, yo sí lo saludo. Porque el que está diciendo que no va a saludar es él. Pero yo sí lo quiero saludar. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué engancharme con la necedad de él, ni con el pecado de él. Si él quiere ser maleducado y pecador, es él el que lo quiere ser. Pero yo no debo dejarme enganchar con el pecado del otro. ¿Y por qué tú no lo saludas? Bueno, yo no lo saludo porque él no me saluda, entonces son dos. Jesús no cayó en esa trampa. La mujer es samaritana. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿No sabes que aprendí a odiarlos a edad temprana como ustedes también odiaron a mi pueblo? Eso es lo que está diciendo la mujer. O sea, ni siquiera me tienes que dirigir la palabra. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y supieras quién te dice dame de beber. O sea, lo que pasa es que tú no tienes idea con quién estás hablando. Por supuesto, la mujer no tenía idea de que estaba hablando con Dios en persona. Este es un encuentro que rompe paradigmas, las rabias de la gente. Yo no le hablo a él.
Le dije una vez a un hombre en un taller de oración, él me pasó un papelito y me decía, ¿usted fue el que dio el taller de oración? Ajá, yo a usted le tenía rabia, me dijo. Bueno, por lo menos hay una confesión y uno agradece eso, ¿verdad? Porque él no tenía por qué decírmelo, pero me lo dijo. Y el hecho de decirlo es un acto de humillación. Pero ya no le tengo rabia, me dijo. Y creo que le tenía rabia porque, es más, cuando usted predicaba yo me dormía. Y a veces me salía. Y un día me puse a preguntarme por qué era que le tenía rabia. Y me di cuenta que le tenía rabia porque le tenía envidia. Todo eso lo escribió él. O sea, es un razonamiento que me parece increíble. Que una gente tenga la sinceridad de decir todo eso. ¿Por qué? Porque él tenía una ruptura con una persona de su familia que era historia. La mamá, el papá, el tío, el abuelo, no lo trataban. Y cuando mencionaban ese nombre, les daba como escozor. Entonces yo le dije que tenían que perdonarlo. ¿Qué? Sí, tienen que perdonarlo. No, pastor, si yo le digo eso a mi mamá me mata. Bueno, díselo. Pero tienes que perdonarlo, así te mate. Ahora, eso no se hace así de un día para otro. Tienes que orar por esa persona. Y él me dijo, la primera vez que oré a esa persona sentí como picazón en el cuerpo, porque es que ni siquiera en mi familia se pronuncia ese nombre. Y le dije, bueno, pronúncialo. Poco a poco, dile, Señor, bendice a fulano. Y él dice que como a los 20 días, ese fulano, que ellos no sabían si estaba vivo todavía, lo llamó desde Valencia a Caracas. Y cuando él sintió que era la voz, sintió como ganas de vomitar. Y el hombre le dijo, yo soy cristiano. Imagínate, ahora el hombre es cristiano. Para colmo. ¿Cómo hago? Díselo a tu mamá. Pastor, si se lo digo a mi mamá se muere, me mata. Díselo. Si la señora se muere, bueno, se va con el Señor, ¿verdad? Pero había que decírselo. Yo le dije, ora antes de decírselo a tu mamá. Y él me dijo, pastor, se lo dije a mi mamá. Yo pensé que mi mamá me iba a maldecir, y me dijo, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Bueno, para hacerle el cuento corto, habían hecho una cita para encontrarse. Hay que romper los paradigmas de la rabia. Jesucristo no se enganchó con la rabia histórica de los samaritanos. Me invitó un cura una vez a predicar una iglesia. Y la gente me decía, ¿y tú vas a ir? ¿Y por qué no? Yo soy predicador. Yo no tengo derecho de escoger mi auditorio. ¿Quién soy yo para decidir que no voy a predicarle a los curas o a los brujos o al diablo mismo? Yo soy predicador del evangelio. No, pero ¿qué? Fui y prediqué en la iglesia católica. Prediqué igualito que predico en todas partes. El cura me invitó a predicar y yo prediqué. Y el cura me invitaba todos los lunes. Y la iglesia estaba llena así como está esta. Era un lunes y la iglesia estaba llena. Y después que yo terminaba de predicar en la iglesia católica, el cura se subía al lado mío, me ponía el brazo en el hombro y me decía, lo que dijo Néstor es palabra de Dios. Y la gente aplaudía. Pero la tradición de mis colegas en el ministerio, pero ¿cómo tú te metes a predicar en un...? Bueno, pregúntenle a Cristo por qué invitó a comer a Zaqueo. Yo no he invitado a comer a ningún cura todavía. Tremendo, ¿no? Cristo rompiendo los paradigmas. Hay una ruptura de un encuentro con Dios con dos mujeres para establecer la diferencia entre una relación y una religión. ¿Se acuerdan de Marta y María? El Señor va pasando. Dice, aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Es decir, cuando Jesús entra en la casa de María y Marta, eran dos amigas del Señor. Usted ve las dos actitudes. Son dos mujeres buenas, son dos mujeres creyentes, amigas y aman al Señor. Pero cuando Cristo entra, María se sienta a escucharlo. Y Marta tenía un concepto distinto de la vida. La angustia de Marta terminaba en la atención a la persona del Señor. Oye, el Señor a lo mejor vino sin desayunarse. Caramba, la casa está sucia. Ay, qué pena me da con el Señor que no he barrido todavía, es muy temprano. Esa es su angustia. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Pero María dijo, Jesús pasó por mi casa. Dios no se mete en la casa de uno todos los días. Y si Jesús pasó por mi casa, bueno, si tiene hambre, después le compramos una hamburguesa. Pero aquí la voy a escuchar. ¿Se dan cuenta? Ella pesó las dos situaciones. No creo que el Señor vino para acá a desayunarse. Y si vino, bueno, después lo resolvemos. Pero hay cosas que están primero. Porque ese hombre que se metió en mi casa es Dios hecho hombre. Y tengo que tener claro el sentido de las oportunidades. Porque Dios no se mete en la casa de la gente todos los días. Y dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y la primera palabra de la oración siguiente es un pero. Y ustedes saben que el pero es una palabra problemática, porque son dos proposiciones que se encuentran. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Fíjense la ingenuidad de Marta. Señor, pero dile que me ayude. Oye, pero esta sí es tranquila. Yo aquí fregándome y ella ahí sí oyendo y yo aquí trabajando. Y ella trata de buscar apoyo en el Señor, como si el Señor le va a decir, oye María, de verdad, meterle la mano a tu hermana, no se afloja. O sea, Marta jura que Cristo le va a decir eso. Respondiéndole Jesús le dijo, Marta, Marta, miren el tono. Es un tono paternal. Marta, Marta, por amor de Dios, Marta. Ese es el tono cariñoso del Señor. Obviamente el Señor sabe que ella está a una distancia espiritual mucho más lejos que la que está María. Pero el Señor es cariñoso. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. O sea, Marta, tienes que aprender en la vida a entender que hay prioridades. Hay gente que fracasa en el ministerio. Hay gente buena que falla. Hay gente que cree que porque tiene la unción de Dios para ministrar, todo está bien y nunca va a fracasar. Y fracasan. Porque Dios no le quita la unción cuando pecan y creen que lo pueden seguir haciendo. No es así. Cuando una persona llega a ese nivel es porque descuida lo que Marta descuidó. Hay gente en el ministerio que usa muchas horas para servir, pero no tienen devoción, no tienen vida espiritual, no pasan tiempo en la presencia de Dios, no se sientan a escuchar al Señor. Y creen que porque están haciendo muchas cosas en la iglesia, están sumando puntos, sin darse cuenta de que vivimos en un mundo caótico, donde Satanás reina
y donde nos dispara dardos para sacarnos de la presencia de Dios. Hay gente que predica muy bien, pero vive muy mal. Hay gente que enseña muy bien, pero hay una diferencia entre su vida y su discurso. Lo único que nos transforma es un encuentro con la presencia de Dios. No es un encuentro con la tradición. No es un encuentro con el ministerio. No es un encuentro con la iglesia. Es un encuentro con la persona de Dios. Lo que María le estaba diciendo, lo que Marta le estaba diciendo al Señor era: Señor, Jesús, mira, hazme un favor. Saca a María de la contemplación y ponla a hacer oficio. Eso es lo que le estaba diciendo. Y el Señor no podía tolerar eso. Porque María estaba esperando cada palabra de la enseñanza del Señor. Y eso es más importante. Las demás cosas pueden esperar. Hay un hombre llamado Zaqueo, ¿se acuerdan? Hasta el nombre es feo, ¿verdad? Zaqueo. Habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es interesante, este es un hombre materialista, obviamente es judío, pero no es un judío devoto. Nadie lo quiere, cobra impuestos a sus conterráneos judíos, se los paga a los romanos y en el camino se queda con una buena parte. Era muy rico, obviamente eran corruptos, nadie los quería. Es más, ni siquiera lo dejaban entrar en el templo. Pero corrió a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque los corruptos también tienen derecho de ver a Jesús. Y usted dirá, pero ese hombre corrupto, sí, corrupto y sinvergüenza y todo lo que tú quieras. Gente a la cual uno le cerraría la puerta, pero Dios no se la cierra. Hermano, todo hombre tiene una oportunidad. La tradición judía determinaba que ni siquiera se le podían acercar. Y corriendo se subió al árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo coma en tu casa. Imagínense ustedes, Jesús se invitó solo. Yo voy a tu casa. Por supuesto, los teólogos salieron a gritar: ¿cómo tú vas a ir a la casa de un vagabundo? Igualito que los pastores me dijeron: ¿tú vas allá a predicar en una iglesia católica? Pues yo sí. ¿Por qué no? Como si los católicos son bichos extraterrestres excluidos del reino de los cielos. No, los católicos son gente a la cual el Señor ama. Es necesario que pose en tu casa. Voy a comer a tu casa, Zaqueo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le hubiéramos dicho a nosotros, Zaqueo? Oye, tú sí eres sinvergüenza. ¿Cómo es posible que tú haces todas esas cosas, vagabundo? ¿No te da vergüenza? Cristo no le dijo eso. Cristo le dijo: voy a comer a tu casa. Es un encuentro. Cristo está mirando hacia arriba. Cuando los ojos de Zaqueo ven a Jesucristo, los ojos de un pecador se encuentran con los ojos de Dios. Y cuando los ojos de un pecador se encuentran con los ojos de Dios, se produce un cambio y una transformación. Y Zaqueo no pudo ser el mismo. Miren la respuesta de Zaqueo: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. ¿Quién le estaba pidiendo eso? Nadie. ¿Por qué lo hizo? Cristo no le dijo, tienes que dar. Cristo no dijo nada. Cristo simplemente le dijo: voy a comer a tu casa. Encuentros que producen transformaciones. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Imagínate, se había robado ese hombre. Es decir, gente descalificada por la sociedad, descalificada por la iglesia,
descalificada por la religión, pero nunca Dios descalifica a nadie. Dios se atreve a almorzar con un pecador. Y escuchen el juicio de Dios. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso era la frase que utilizaban los fariseos, que se la decían al Señor para recordarle, como si el Señor tenía mala memoria. Como para decirle, Señor, ubícate, ¿con quién estás hablando? O sea, no estás hablando con cualquiera. ¿Sabe quiénes somos nosotros, Señor? Somos hijos de Abraham. Y el Señor le dijo, ustedes lo que son hijos del diablo, le dijo el Señor. Con mucho cariño, pero se los dijo. Porque a ellos había que decírselo. Porque eran los líderes espirituales de la nación, no podían cometer esa torpeza. Bueno, este hombre, que era un desprecio de la sociedad, Cristo dice, él también es hijo de Abraham. Él también forma parte de la descendencia. Nosotros somos hijos de Abraham. Todo pecador es hijo de Abraham y tiene derecho a tener un encuentro con Dios y a ser transformado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan del encuentro de Jesús con Pedro? Es un encuentro increíble. El Señor está resucitado. Momentos antes de su muerte, Pedro negó al Señor. A Pedro lo conocemos porque negó al Señor. Yo nunca he escuchado que la gente diga, Pedro fue el único hombre que se atrevió a salir de la barca para caminar sobre las aguas. Eso la gente no lo dice. Pero ¿saben qué? Eso ocurrió. El único ser humano que se atrevió a hacer lo que hizo Jesucristo fue Pedro. Ah, pero se iba hundiendo. Bueno, pero lo hizo. Porque para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca. ¿Usted lo haría? Salir de la barca, Pedro lo hizo. Es decir, la gente tiene fama por las cosas malas que hace. Y nos olvidamos de las cosas buenas. Bueno, había negado al Señor, ¿verdad? Estaba muy triste. Obviamente tenía que estar triste. Uno se imagina que si uno niega al Señor y los demás lo saben, la gente le va a decir, ay Dios mío, qué disciplina le van a poner a Pedro cuando Cristo lo vea. Cristo viene ahora resucitado. Están arreglando ellos sus redes en el mar de Galilea, en el norte de Israel, y de repente aparece Jesucristo resucitado. Ay Dios mío, no está ensangrentado, no está clavado en la cruz, el hombre está vivito. Ahí viene, ¿ustedes se pueden imaginar a Pedro? Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, oigan la pregunta, Simón, ¿tú me amas? Imagínate, si el Señor me preguntó eso a mí y yo lo he negado, yo, pero el Señor sí tiene cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo me va a preguntar si lo amo si hace unos días lo negué? Yo hubiera preferido que el Señor no me hubiera preguntado eso, porque parece que lo hizo como para avergonzarme. Señor, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces. En el idioma original el Señor utiliza la palabra fileo, de amor filial. Y yo te fileo no es suficiente. Pero es lo que no es que no lo ama de todo corazón, sino que le da pena decirlo, ¿verdad? Es como una esposa que agarre al esposo en infidelidad y le diga, ay mi amor, tú me amas. Sí, mi vida te amo, pero ¿y entonces? Eso es lo que Pedro tiene en el corazón. Y el Señor vuelve a hacer la pregunta. El Señor no tiene mala intención, no le está avergonzando. El Señor está preguntando, ¿tú me agapas?
con todo el corazón. Y Pedro dice, yo te fileo, o sea, yo te tengo cariño. No, no es suficiente. Tú me amas, y hasta que Pedro dice, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. O sea, tú sabes lo que hay en mi corazón. Lo que pasa es que me da vergüenza decir que te amo. Porque ¿cómo te voy a decir que te amo cuando tengo el recuerdo de la negación? Y le dice, Señor, apacienta mis ovejas. El Señor no viene, el Señor no está detrás de nosotros para juzgarnos, para castigarnos. La gente tiene esa idea, cometió un pecado y andan caminando, volteando para todos lados como si Dios lo viene persiguiendo. No, apacienta mis ovejas. O sea, ahí tienes un ministerio. Y Pedro se va a convertir en el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Pedro es el hombre que predica, ¿se acuerdan? En Pentecostés, y se convierte en miles de personas. Pedro es el hombre que desafía al gobierno romano y al estamento judío. Cuando le niegan, cuando le prohíben predicar a Cristo, y Pedro dice, ¿saben qué? Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me lo prohíben, voy a brincar la talanquera y voy a predicar el evangelio. Y Pedro lo estaba diciendo en el siglo I, donde no habían derechos humanos, enfrentándose al poderoso imperio romano y, lo que es peor, al estamento judío. Y no tuvo miedo. Nunca le haga la señal de la cruz a una persona porque no tiene remedio. Nunca diga, ese no tiene remedio. Tenemos que trabajar con la gente hasta el final. El Señor escogió a Pedro para que fuera el principal líder de la iglesia, a pesar de que había cometido un error. ¿Se acuerdan de, terminemos con Pablo en Damasco? Es una vida increíble. Es un encuentro para enseñarnos que uno no puede nadar contra la corriente. Dios nos escoge y a veces nosotros no sabemos que Dios nos escogió. Dios nos prepara y a veces no sabemos que nos está preparando. Dios nos llama y a veces nosotros le decimos a Dios que no. Pablo no estuvo con los 12, o sea, no tenía la fama de yo soy de los principales, de los 12 originales. No, él no era de ningún original, él andaba persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque creía en eso, pero tenía una formación increíble. Pero cuando Pablo se convierte, resulta que el Señor lo manda al tercer cielo. ¿Saben dónde queda el tercer cielo? ¿Saben dónde queda? Nadie sabe eso. Pero dice, allí oyó cosas que no les he dado al hombre comprender. ¿Saben lo que significa eso? Pablo entró en una dimensión de revelación que ningún hombre sobre la tierra la tuvo. Y dice, y allí oyó cosas inefables que no les he dado al hombre comprender. ¿Por qué? Porque Pablo iba a escribir Romanos, porque Pablo iba a escribir Gálatas, porque Pablo iba a dar el discurso, ¿se acuerdan? Del capítulo 17 del libro de los Hechos. Porque Pablo iba a ser el más brillante representante del evangelio. Entonces Pablo entra a tener relación con el mundo romano, con el mundo griego, y anda persiguiendo a la iglesia porque eso es lo que él cree. Pero resulta que cuando va en Damasco, choca de frente con Jesús de Nazaret. Un choque. Chocaron dos trenes, Pablo y Jesús. Y por supuesto Pablo se cayó, no se iba a caer Jesús. Y al caerse dijo, ¿se acuerdan la pregunta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? Ah, yo soy Jesús. Mucho gusto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tremendo encuentro. Y ahí no hubo discusión. La otra pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Se dan cuenta? Un encuentro que produce transformación. Y a partir de ese momento estaba naciendo el gran teólogo de la iglesia, el gran evangelista de la iglesia, el gran misionero, el que escribió mucho más de la mitad del Nuevo Testamento. Un encuentro
que nos dice que no podemos seguir nadando contra la corriente. Y finalmente el encuentro de Pedro y Cornelio. La Biblia dice algo curioso de Cornelio. Cornelio era romano, era militar. Si era romano, era pagano. Y si era militar y romano, tenía que ser enemigo de Israel. Eso es lo que la lógica dice. El problema es que dice también la Biblia que él oraba a Dios siempre. Es decir, era romano, se supone que era pagano, se supone que era enemigo de Israel, pero oraba a Dios siempre. Y cuando una persona tiene esas características de orar a Dios siempre, la oración es un encuentro con Dios y va a producir cambio. Y escuche bien lo que voy a decir. El encuentro de Cornelio con Pedro es el evento histórico y teológico más importante después del nacimiento de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el encuentro de Pedro con Cornelio fue lo que le permitió a Pedro entender que el mensaje de la salvación era universal. Pedro cuando llega a casa de Cornelio, dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta ese momento, Pedro pensaba que la salvación era para los judíos, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los representantes del judaísmo, del cual Pedro era un líder, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaría el don del Espíritu Santo. Ellos pensaban que la salvación era una franquicia judía. Y Dios le dijo, no, disculpa Pedro, yo no morí nada más por los judíos. Yo morí por toda la humanidad. Quiero hacerte una pregunta. Cuando Dios se encuentra con los hombres son transformados. Pero tú dirás, ajá, ¿y cuándo Dios se va a encontrar conmigo? No lo sé. Pero encuéntrate tú con Él. Porque eso sí lo sabes hacer y lo puedes hacer ya. Y la Biblia lo dice. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y acercaos a Dios y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Escucho a la gente con angustia hablar de cuándo vendrá el avivamiento. No sé cuándo vendrá el avivamiento, pero sí te puedo decir una cosa. Si quieres un avivamiento, tú lo puedes comenzar ahora mismo si tú quieres, en tu propia vida. No tengas la nostalgia de los grandes encuentros históricos de Dios con los hombres. Eso es un problema de Dios. El problema tuyo es acercarte a Dios para que tengas un encuentro. Y ese encuentro te va a transformar. Inclina tu rostro. Con las palabras del poema, éntrate por las puertas de mi casa e inúndala, Señor, con tu dulzura. Cambia mi hierba en rosas de ternura y con la angustia del pecado arrasa. Desciende a mí, Dios santo, hecho rocío, y veré transformada mi maleza en nardos fieles por el llanto mío. Aleluya. Aleluya. Señor, queremos caminar de regreso a tu presencia. La oración no es otra cosa que un encuentro contigo. Tengo nostalgia por los encuentros históricos, Señor, pero tú no has cambiado. Eres el mismo Dios
Quiero encontrarme contigo como Abraham, como Pablo, como la mujer samaritana, como Gedeón, como Zaqueo. Quiero devolverme por el camino sencillo de tu presencia. Aleluya. Señor, dígnate en tocar estos corazones. No es un camino sencillo ni rápido, Señor. No son milagros que ocurren de la noche a la mañana, son procesos. No nos gustan los procesos, Señor, pero te encantan los procesos. No sé en qué estado está tu comunión íntima con Dios, pero déjame decirte, Él está dispuesto, Él está esperándote. A que en cualquier momento de tu noche, de tus madrugadas, vengas y le digas, Señor, quiero encontrarme contigo. Y si tú te acercas al Señor, te puedo asegurar que el Señor se acerca a ti. Padre, muchas gracias por tu palabra. Toma ahora la vida de cada persona y permite que cada persona aquí presente que quiera tomar esa decisión pueda venir ante tu altar. No se trata, Señor, de manipulaciones psicológicas. Se trata sencillamente de devolverse hacia tu presencia. En la intimidad y en el silencio, Señor, sin que nadie se dé cuenta. Y si quieres hacer eso, haz una oración muy sencilla en tu corazón. Y dile, Señor, me estás esperando. Entra por la puerta de mi corazón. ¿Sabes, Señor? No me gusto. A veces soy mi peor crítico. Igual tú me amas. No quiero ser como soy. No quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Quiero que te metas en mi carácter y lo moldees. Quiero renunciar a mi arrogancia, a mi indiferencia. Quiero venir a ti, Señor. Quiero encontrarme contigo. Voy a empezar a caminar hacia ti. ¿De qué manera? Viniendo a tu presencia en oración, acercándome con un corazón contrito a tu palabra, para que alumbres lo más íntimo de mi corazón. Padre, muchas gracias por entregarnos tu palabra. Encuentros que transforman. No vamos a esperar un hecho que creemos sobrenatural o histórico. Nos amas tanto, Señor, que te puedes encontrar con nosotros sin que seamos Abraham, o Pedro, o Gedeón. Nos amas tanto que moriste por nosotros. Viniste a encontrarnos. Yo quiero ahora caminar contigo y encontrarte. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Acercándome con un corazón contrito a tu palabra, para que alumbres lo más íntimo de mi corazón. Padre, muchas gracias por entregarnos tu palabra. Encuentros que transforman. No vamos a esperar un hecho que creemos sobrenatural o histórico. Nos amas tanto, Señor, que te puedes encontrar con nosotros sin que seamos Abraham, o Pedro, o Gedeón.
nos amas tanto que moriste por nosotros. Viniste a encontrarnos. Yo quiero ahora caminar contigo y encontrarte. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. El agüita.